Hola, buenos días, bienvenido a tu canal de Lección Divina del Pueblo y para el pueblo de Dios. Hoy vamos a ver María en la Biblia, en el evangelista San Marcos. No te lo pierdas, vamos a aprender nuevas cosas, muchas cosas que van a acrecentar nuestra fe en el Señor Jesús y a conocer la figura de María en la Biblia, algo esencial para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque para llegar por María para llegar a Jesús y por Jesús para llegar a María. No te la pierdas. Te espero en un momento. Gracias. Aquí vamos a continuar. Pues miren, Marta y Margarita, vamos a continuar con la figura de la Virgen María en el Evangelio de San Marcos. Nosotros veíamos, según yo me acuerdo, los pasajes de 3:20, 21 y 3:31, cuando llegan a buscar a Jesús, su madre y sus hermanos. Y el texto que nos leía Margarita era que pensaban sus familiares que se había vuelto loco nuestro Señor. Acuérdense que las comunidades, si había una enfermedad, ya los demás no se querían casar con esa familia. Por eso los parientes de Jesús y María van por él para que ya no se siga regando la pólvora, porque mucha gente decía que Jesús se había vuelto loco. ¿Por qué dice que se había vuelto loco en el Evangelio de San Marcos? Porque no tenía tiempo ni para comer y atendía a todas las personas. Y pues esa locura perjudicaba a la familia. Y es por esto por esta razón que van por María, que va María por Jesús. Y los familiares se unen a María, perdón, para ir por Jesús, porque a todos les correspondía liberarlo. Ahora en nuestros entornos occidentales, ya no es igual. Aquí nuestro entorno familiar es cada quien lo suyo. Pero allá no, allá la familia era un núcleo muy grande. Vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, trono de sabiduría, ruega por nosotros. Nos ayuda, Margarita, por favor, esta primera parte. La oposición al Mesías en San Marcos. El primer paso de la confabulación contra Jesús consiste en declararlo loco y en interesar a los parientes para dominar a un consanguíneo que podría implicarlo en sus locuras y traerles problemas. Que este método intimidatorio de los parientes que fue usado contra Jesús y los suyos era un método usual y nos lo demuestra el episodio del ciego de nacimiento en el Evangelio según San Juan, a cuyos padres llamaron a declarar ante el tribunal. ¿Se acuerdan aquel ciego de nacimiento que nuestro Señor cura? Y le mandan preguntar a los papás, ¿de verdad estaba ciego desde nacimiento? Y dice, sí. Y le preguntan a los padres, ¿y cómo se curó? Dice, pues él ya es mayor de edad, pregúntenle a él.
porque a los que declararan que Jesús era el Mesías, era el Señor, los estaban expulsando de la sinagoga. Estamos hablando del año 85, 90, cuando los judíos empezaron a expulsar a los seguidores de Jesús en la sinagoga. Pero era el método. Todos salían embarrados. Y por eso los parientes de Jesús dicen, vamos por él antes de que nos manden llamar a la sinagoga o que nos lleven al templo a declarar. Y acuérdense que uno de los métodos de ese tiempo, de la Inquisición, era que o decías lo que el tribunal quería, o te ponían tus azotes, o te expulsaban de la sinagoga. Y recuerden que para un judío lo más importante era su Dios, su tierra, su familia y su patria. Así en ese orden. Y pues les decían, si tú dices que Jesús es el Señor, en este contexto del Evangelio de San Juan, pues entonces tú no crees en Adonai, en Yahvé, en el Shaddai. Y por eso los parientes de Jesús y junto con la Virgen van por él. ¿Puedes continuar, por favor, Margarita? Habiendo oído que Jesús estaba fuera de sí y movidos quizás por temores y veladas amenazas, los parientes de Jesús acuden a dominarlo. Arrastran a su madre, a cuyas instancias esperan que Jesús no pueda resistir. Entre tanto, Marcos registra el crescendo de las acusaciones contra Jesús. Jesús es más que un loco, es un endemoniado, está poseído por un espíritu inmundo. En medio de esta tormenta de hostilidad por un lado y de entusiasmo popular por otro, es cuando relata Marcos con laconismo de cronista. Acuérdense que el evangelista San Marcos a los escritores lo llaman el evangelio de la mano de palo, porque él va directo al grano. San Mateo no, San Mateo nos da explicaciones, nos va preparando para la siguiente escena que va a realizar Jesús. San Marcos no, como dice mi mamá, cayendo el muerto y soltando el llanto. ¿Puedes continuar, por favor, Marta? Gracias, Margarita. Dime. Llegan su madre y sus hermanos y quedándose fuera le envían a llamar. Se trata de arreglar un problema familiar. Los humildes aldeanos galileos no quieren discutir de teologías, por la humildad, por modestias o por prudencia campesina, porque la falta de letras no es sinónimo de tontería. No entran. Según Lucas, no entran simplemente porque la muchedumbre les impide acercarse. Estaba mucha gente sentada a su alrededor. El odiado doctor está rodeado de una audiencia entusiasta que siente arder el corazón con su palabra, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Eso. Ha registrado Marcos. Algún malévolo infiltrado entre la audiencia se complace en anunciar en voz alta a Jesús. Acuérdense, los que le dicen son los fariseos que están ahí. A ver qué, están espiando a Jesús. Están espiando a Jesús para ponerlo en ridículo. En el capítulo 3, versículo 6 del Evangelio de San Marcos, ya se habían confabulado los fariseos, los herodianos, a los saduceos para acabar con el Señor Jesús. Y dicen, vamos a ver de qué está hecho Jesús, a ver si, aunque sea su mamá, obedece. ¿Me ayudas, por favor, Marta? Gracias. Sí. Oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Es a Jesús a quien lo dice, pero indirectamente a su auditorio. Ved de qué familia viene vuestro doctor.
Marcos registra más adelante, en el capítulo 6, que esta malévola cizaña ha prendido. ¿No es este el carpintero el hijo de María, y no conocemos a toda su parentela? Y se escandalizaban de él. La humildad de María y de los parientes de Jesús es esgrimida para humillarlo, para empequeñecerlo delante de su auditorio. ¿Qué candidato a rey Mesías? ¿Qué candidato a doctor y salvador? He aquí la parentela del profeta. Es el mismo argumento que nos relata también San Juan 6:42. Acuérdense que el Mesías no sabían de dónde iba a llegar. Sabían que iba a ser un descendiente de David. Y María ya había muerto, el Señor San José ya había muerto. Y los que sabían que eran parientes del rey David, el Señor San José era el que podía dar testimonio, pero él ya había muerto. Y por eso hacen ver a Jesús así como el hijo del carpintero. Ni se menciona su nombre, el hijo del carpintero. Rebeca, buenos días, nos ayudas, gracias Marta. Dice, y registra además San Juan que muchos de sus discípulos se apartaron de él con aquella ocasión. Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Juan 6:61. Y ni siquiera sus parientes creían en él. Juan 7:5. Y los judíos asombrados decían, ¿cómo entiendes de letras sin haber estudiado? Juan 7:15. Marcos nos hace oír a los que hablan de María, la madre de Jesús, desde su profunda hostilidad al Hijo. Hay en sus palabras un subrayar de los humildes orígenes humanos de Jesús, que esta tácita negación de su origen y calidad divina. Así como habrá un ese, homo, que escarnece a Jesús en su pasión, hay aquí un adelanto del mismo, que envuelve a María en el mismo insulto de desprecio, ese mujer, ese mater, ellos. He aquí a la mujer, ¿ven quién es su madre? ¿Se acuerdan ese de he aquí el hombre que nos presenta San Juan? Cuando sale Pilato, ya después de que lo golpearon, que Jesús está destrozado, y les dice a la audiencia que estaba ahí ese día, les dice, he aquí el hombre. No sé si ustedes han escuchado a alguna persona que hace cosas malas en sus colonias y luego dicen, es la mamá del ratero, es la mamá del que se droga, es la mamá del que no deja dormir en la noche con su música. Es una ofensa para esa persona, pero esa persona no es por lo que es su hijo, sino que ella es en singular. Y aquí es la metodología de los fariseos. Vean, si Jesús está loco, es porque María está loca. Acuérdense que cada padre, cada hijo, somos el reflejo de los padres, aunque ustedes no lo crean. Al final todos terminamos pareciéndonos a nuestros padres. Y si no, ustedes analicen sus vidas, Marta, Rebeca, Margarita, Ever, Memo, y van a ver que somos muchos de nuestros padres. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de resolver los problemas, nuestra forma de meternos en problemas, son los mismos de nuestros familiares muchas veces, o sea, de nuestros familiares directos, que son nuestros padres y nuestros hermanos. Ahora vayamos al testimonio de Jesús en el evangelista de San Marcos. ¿Nos puedes de vuelta ayudar, por favor, Rebeca? Gracias. El testimonio de Jesús. A este lanzazo polémico
oculto en el comedimiento de aquellos que le anuncian la presencia de los suyos allí afuera. Responde al contrapunto también polémico de Jesús. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados a su alrededor. Mateo precisa el lugar paralelo que son sus discípulos y dice, estos son mi madre y mis hermanos. Ay, perdón, Rebeca. Frecuentemente Jesús habla en los evangelios de sus discípulos como de sus hermanos o de estos hermanos míos más pequeños o simplemente de los pequeños. Se trata de aquellos que oyen a Jesús con fe aunque no lo entienden perfectamente. Se trata de los que no se le oponen, sino de los que le siguen y le escuchan. Esta es la familia de Jesús, porque es la familia del Padre, cuyo vínculo familiar no es la sangre, sino la nueva alianza en la sangre de Jesús, o sea, la fe en Él. ¿Cómo explica San Juan a los que creen en su nombre? Les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Y de acuerdo a esto, ustedes y yo también podemos engendrar a Jesús en nuestra vida y darlo a luz por nuestras obras. Dice el padre Conrad Schaeffer en un libro que se llama Tesauro de Lectio Divina. ¿Cómo engendrar a Jesús? Primero escuchando sus palabras, poniéndolas en práctica, dando de comer al hambriento, dando de beber al sediento, vistiendo al desnudo, enseñando al que no sabe, todas las obras de misericordia. Esta es la importancia de esto que Jesús dice de María, porque acuérdense que ya también les comentaba en las anteriores charlas que María es la primer discípula del Señor Jesús. Dice también el padre Conrad en ese libro que les digo del Tesauro de Lectio Divina, que cuando el ángel Gabriel llega con María hace 2000 años, que toda la creación junto con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se quedó expectante ante la respuesta de la Virgen María a ver qué decía. Todos quedaron como en cámara lenta cuando el ángel Gabriel le dice, mira, vas a ser la mamá de Dios. Y le pregunta a María, ¿y cómo va a ser esto? Puesto que yo permanezco virgen. Y todos ahí se estaban rascando la cabeza. Dice, chin, ya dijo que no. Pero el ángel Gabriel le explica y María dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dicen también los padres de la iglesia que María Santísima, antes de engendrar a Jesús en su vientre, lo engendró primero por la fe. Y para engendrar a Jesús por la fe, nosotros tenemos que hacer lo que el Señor Jesús nos dice, nos va indicando, nos va pidiendo. Ayer veíamos en el Evangelio en la Eucaristía, ¿qué buscan? Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Y luego ellos se hicieron promotores del Señor Jesús. O sea, los discípulos, ¿se acuerdan que primero Andrés lleva a Pedro y luego Pedro lleva a Felipe? Y así se van. Felipe lleva a Natanael a Jesús. Nosotros tenemos que estar atentos a su palabra para a través de la fe engendrarlo, luego engendrarlo en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, para darlo a luz con nuestras buenas obras por los demás, para que los demás vean que somos hijos del Padre que está en los cielos. Todo es este proceso que nos va llevando San Marcos en su evangelio. Mucha gente dice, ay, pero mira, ¿por qué Jesús dice quién es mi madre y quién son mis hermanos? Ni que no supiera. No, está exaltando a María Santísima porque es la primer discípula del Señor Jesús. Gracias, Rebeca. ¿Nos ayuda Marta, por favor?
Por eso remata Jesús con una explicación de por qué son esos sus auténticos familiares. Quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. O en la versión de Lucas, el que oye la palabra de Dios y la guarda, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. La misteriosa y quizá para muchos no muy evidentes ecuación entre cumplir la voluntad de Dios o escuchar su palabra y cumplirlas. Y creer en Jesucristo. Nos la revela explícitamente San Juan en su primera carta. Guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, y lo que le agrada, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Ahí Primera de está. Juan 22, 23. Perdón, Marta. Ahí está la ecuación. O sea, ¿cuántas personas decimos que creemos en el Señor Jesús? Y nos dicen, no va a haber Eucaristía. Y nos quedamos así en nuestra casa muy cómodos y la vemos por el Facebook o como nos la transmitan. Pero ya no buscamos más. Ya con eso ya quedamos a gusto. Por eso ayer el Señor nos decía, vengan y lo verán. Maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde estás? ¿Dónde te puedo recibir sacramentalmente? Es domingo, día del Señor. El que busca encuentra, nos decía ayer el evangelista San Lucas. Perdón, el evangelista San Juan. Y tener fe es estar en movimiento siempre en búsqueda del Señor Jesús. Y como dice el apóstol San Juan en su carta, que nos amamos los unos a los otros como Jesús nos lo mandó. Es un mandamiento y es un mandamiento igualito que los 10 que el Padre dio en el Sinaí. Y pues es un mandamiento para cumplirlo. Y María siempre lo cumplió. Nuestra Madre Santísima siempre lo cumplió. Nuestra Madre Santísima la vemos en las primeras comunidades cristianas, como siempre estaba alentando a Pedro, a Santiago, a Juan, a todos a seguir las enseñanzas del Maestro, que es Jesús de Nazaret. Pero no nos adelantemos, cuando María muere, hay una historia que estuvieron todos los apóstoles ahí para despedirla. Pero más adelante la veremos. Pero vean ustedes, a ustedes no se les antoja engendrar a Jesús en sus vidas. ¿Cómo? Escuchando su palabra y poniéndola en práctica. Ok, escucho la palabra y ¿cómo la pongo en práctica? Pues amando a los demás como Dios me ama. Así de fácil y así de sencillo. Marta, Alicia, por favor. Hacer la voluntad del Padre no es doblegarse a un oscuro querer, sino complacerse en hacer lo que a Dios le complace. Es regocijarse en el regocijo de Dios. Y si nos pregunta en qué se deleita y regocija nuestro Dios, que como ser omnipotente puede parecer muy difícil de contentar, sabemos qué responder porque ese ser inaccesible nos ha revelado qué es lo que le regocija. Este es mi Hijo, a quien amo y en quien me complazco. Escuchadle. Nuestro Dios se revela como el Padre que ama a su Hijo Jesucristo y se deleita en él, y no pide otra cosa de nosotros, sino que lo escuchemos llenos de fe y lo sigamos como discípulos. ¿Cómo sé si yo soy discípulo del Señor? Pues que hago lo que Él me manda. El momento. Y ayer el Señor nos invitaba a quedarnos con Él. Dice San Juan en el Evangelio que escuchamos ayer en la Eucaristía, eran las 4 de la tarde y se quedaron con Él todo ese día. Y todo ese día es, como dice una canción, toda la vida.
Buscamos a Jesús para quedarnos con Él, no para que nos solucione nuestros problemas. Nos quedamos con Él para decirle como el 777, la película esa de Cantinflas, a sus órdenes, jefe. Para mí, decirle a Dios a sus órdenes, jefe, es decirle como María Santísima, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y es ir creciendo en la fe. En la medida que vamos creciendo en la fe, a cada día se nos va a hacer más fácil hacer su voluntad, aunque no por eso deja de ver dificultades y muchas cosas que uno no entiende. Pero en las cosas difíciles entender lo que Dios nos va pidiendo cada día. Margarita, ¿nos ayudas? Gracias, Marta. Entendemos quizás ahora por qué Lucas traduce el cumplir la voluntad de Dios, de que hablan Mateo y Marcos, con una frase equivalente. Escuchar su palabra, que es escuchar a su Hijo, y guardarla, que es seguirlo como discípulo, y similar identificación de la voluntad de Dios con la palabra de Jesús, nos ofrece un texto del Evangelio de Juan. Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado, y el que quiera cumplir su voluntad verá si mi doctrina es de Dios o hablo yo por mi cuenta. Juan 7:16. Gracias, Margarita. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, les dice Jesús en el Evangelio de San Juan, cuando los discípulos le dicen, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y le dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, o no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Jesús es el Padre en persona que viene a enseñarnos cómo vivir nuestras vidas. Y en esta locura de tantos miedos, tantas angustias que nos van metiendo las noticias, que son puras mentiras, que son puros miedos para quitarnos nuestra fe, para dominarnos, para decirnos a qué horas ir al baño, para decirnos a qué horas comer, para decirnos a qué horas caminar, para decirnos a qué hora respirar. Pero si seguimos la mismísima doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, seremos verdaderamente libres. Y es a lo que viene nuestro Señor Jesús, a que nadie nos esclavice. Y no es una invitación a no cuidarse, es una invitación a no tener miedo, porque sabemos que estamos en las manos de Dios y nos vamos a morir el día que Dios decida. Y en mi caso, el 25 de junio, no sé de qué año, pero el 25 de junio, primeramente Dios. ¿Por qué lo digo con tanta seguridad, Marta, Rebeca, Margarita y Ever? Porque a los amigos de Dios siempre Dios les cumple un pequeño capricho. Y como quiero que me suban a los altares así con todos estos defectos, pues ese va a ser un signo que va a quedar como testimonio. Si Dios quiere que me suban a los altares, en cuanto vean que me morí el 25 de junio, van a decir, Chihuahua, a lo mejor sí lo hacen santo. Es por eso que le pedí al Señor morir el 25 de junio. Un signo de que cumplí su voluntad en esta tierra. Como la India María, a veces sí, a veces no. Pero espero que la mayor parte sea a veces sí. Y es la invitación del Señor Jesús a cada ser humano, a través de María. Hagan lo que Él les dice. ¿Puedes continuar, Margarita, por favor? Parientes de Jesús son, pues, los que por creer en Él entran en la corriente del vínculo de complacencia que une al Padre con el Hijo y al Hijo con el Padre. Por eso su respuesta a los que lo envuelven a Él y a su madre en un mismo rechazo y vilipendio
es una seria advertencia. Equivale a distanciarse de ellos y negarle cualquier otra posibilidad de entrar en comunión con Dios que no sea a través de la fe en Él. Pero esta palabra de Jesús tiene dos filos, y el segundo filo es el de una alabanza, el de una declaración de alianza de parentesco, el único real y más fuerte que el de sangre, entre el creyente y Él. Y en la medida en que María mereció ser su madre, por haber creído en el más valioso testimonio que podía ofrecernos Marcos acerca de María. El testimonio de Jesús acerca de la razón última y única por la cual María pudo llegar a ser su madre, la fe en Él. Acuérdense que por ahí en el Via Crucis tenemos una estación, no me acuerdo cuál es la estación, donde María se encuentra con Jesús, con la cruz a cuestas. Y María, en lugar de ponerse a llorar y decirle, ay, pobrecito de ti, hijito, dice un padre de la iglesia que le dijo, ánimo, hijo, ahí vamos haciendo la voluntad del Padre. Imagínense, nosotros que si vemos que a nuestros hijos les duele un callo, ya se los queremos curar, en lugar de decirle, a través de ese dolor, de ese callo, mi hijo, encuentra la voluntad de Dios en tu vida y haz lo que Él te dice, cumple su voluntad, ama a los demás, ámate a ti mismo. María no. María le dice a nuestro Señor, ánimo, hijo, esa es la voluntad del Padre, descúbrela. Porque sabía que Jesús es Dios y Jesús no iba a morir. La primera que creyó en las palabras del Señor Jesús, de que lo van a matar, lo van a humillar, pero al tercer día va a resucitar, es María Santísima. Los demás no comprendían qué significaba eso de resucitar de entre los muertos, pero María sí lo creyó. Y dice, cuando hacemos los ejercicios de San Ignacio de Loyola, hay una contemplación donde a la primera que se le aparece resucitado es a María, a su mamá. Y pues yo le creo a San Ignacio. Claro, le creo a Dios, pero como San Ignacio está en la tradición de la iglesia, pues ahí está. Entonces, vamos a continuar a Rebeca, María, Madre de Jesús por la fe. María no estuvo unida a Jesús solo ni primeramente por un vínculo de sangre. Para que ese vínculo de sangre pudiera llegar a tener lugar, tuvo que haber previamente un vínculo que Jesús estima como mucho más importante. Pero todo esto Marcos no lo explicita, ni el Señor lo explicitó sin duda en aquella ocasión. Es por otros caminos por donde hemos llevado a comprender lo que hay implícito en el velado testimonio de Jesús que Marcos nos relata. Que María creyó en Jesús antes de que Jesús fuera Jesús. Y que solos porque el Verbo encontró en ella, esa fue y pudo encarnarse. Acuérdense, como dice el evangelista Mateo, y lo envolvió en pañales, también San Lucas. Pero lo envolvió con pañales con una adoración, porque ella sabía que ese pedacito de carne, ese niñito, era Dios. Y por eso cuando nuestro Señor, cuando ya tiene 12 años y se les pierde en el templo, ¿recuerdan esa escena de Lucas capítulo 2, versículos 42 y siguientes? Le dice, hijo, mira lo que nos hiciste a tu padre y a mí. Y Jesús le dice, ¿no saben que debo de estar en las cosas de mi padre? Y María se acuerda y dice, caray, pues Él es Dios, silencio. Pero el evangelista nos aclara y nos dice, y Jesús
se la pasó obedeciendo a su madre, iba creciendo en sabiduría, gracia ante Dios y ante los hombres. Ojalá que nosotros cada día creamos más en el Señor Jesús. Pero creer en el Señor Jesús es hacer su voluntad en nuestra vida. Ever, ¿estás ahí? No sé si puedes. Sí, aquí estoy. ¿Nos ayudas, Ever, por favor, con esta diapositiva? Gracias, gracias, Rebeca. Claro que sí. Dice, es así como el silencio mariano de Marcos de paso a la elocuencia marina de Jesús mismo. Una elocuencia que lleva a firma de autenticidad en su mismo estilo enigmático, velado parabólico, el estilo de Jesús en todas sus polémicas. Un lenguaje que es revelación para el creyente y ocultamiento para el incrédulo. Y quiero terminar para confirmar lo dicho iluminado. Este primer retrato de María, según Marcos, con una luz que tomaré prestada del Evangelio de Lucas, pero en la casi absoluta certeza de que no se debe solo a su pluma, sino a la misma antiquísima tradición preevangelista en que se apoya. Marcos me complace considerarlo como un incidente ocurrido en la misma ocasión que Marcos nos relata cómo lo siguiere su engarce en un texto similarismo en medio de las acusaciones de que está endemoniado y estando Jesús ocupado en defenderse, alzó la voz una mujer del pueblo y dijo: dichoso el seno que te llevó a los pechos, que te amamantaron. Pero él dijo: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11, 27, 28. Entonces acuérdense, terminamos hoy con esto. En la medida que nosotros escuchemos la palabra del Señor Jesús y la ponemos en práctica, igual que como María Santísima, nosotros lo podemos engendrar en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestra familia, y lo podemos dar a luz al Señor Jesús a través de nuestras buenas obras. Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Yo les invito a que cada día crezca más nuestra fe, Rebeca, Margarita, Marta, Ever. Y la fe sin obras está muerta. Yo puedo rezar todos los rosarios que hay, el rosario de la misericordia, el rosario de 5 misterios o 20 misterios o 15 misterios. Pero si no tengo obras, mi fe está muerta. Y escuchar la palabra de Dios es hacer obras
obras que a lo mejor a nosotros nos parezcan insignificantes, pero que son obras que hacemos en el nombre del Señor Jesús. Hoy digamos como me dijo una vez una monjita, Memo, todo lo que ¿Cómo le hagas, dijo? todo lo que hagas, di todo por tu amor, Señor Jesús. Dice, si das una sonrisa, todo por tu amor, Señor Jesús. Si das 1,000,000 de euros, todo por tu amor, Señor Jesús. Si te enojas, todo por tu amor, Señor Jesús. Si pecas, todo por tu amor, Señor Jesús. Porque sabemos que todo es para el bien de los que aman a Dios. Pero en la última donde dice que si peca, no es por amor a Jesús. No, pero todo es para el bien de los que amamos a Dios, porque a veces hasta un pecado nos hace tener una fe más grande, Ever. Y nos hace hacer. No, ahí sí cambia la cosa, pero en la otra se escuchó más diferente. Sí, Porque si tú pecas y sabes que no debes hacerlo y lo haces, pues bueno. sí, pero entendiendo esto, Ever, que cuando empezamos a amar a Dios, dice el libro de Proverbios que el hombre más santo peca 7 veces al día y por eso siempre vamos a estar pecando, pero vamos a evitar cada día el pecado. Cada día luchamos contra el pecado, contra el pecado, contra el pecado. Y todo por tu amor, Señor Jesús, vamos renunciando a cosas que nos alejan del amor de Dios. Ándele, sí. Pero va a llegar, Ahí sí ya. pero va a llegar un momento en que la invitación ¿se imaginan a la Virgen Santísima confesándose? El padre José Larios me decía que sí podemos confesarnos de que no hemos cometido ningún pecado porque hemos luchado. Y ahorita se me viene la imagen de la Virgen Santísima si se confesara. Y yo me imagino que la Virgen Santísima, si alguna vez fue al sacramento de la confesión, fue y le dijo a Pedro o a Andrés, al que sea de ellos, y les dijo, pues, mi muchachito, me acuso que en esta vida no cometí ningún pecado gracias a Dios y al Señor Jesús. Ojalá que algún día nuestras confesiones sean así. Me acuso de que no cometí ningún pecado. ¿Por qué? Porque nos la pasamos haciendo el bien a todo mundo. Esa es la manera de vencer cada ser humano nuestro pecado. Ya no pensando en nosotros, sino en el otro. Ayudando al otro. Y entonces, Ever, ya ahora sí vamos a pecar todo por tu amor, Señor Jesús, porque no vamos a pecar. Oh, ya entendí. Ya entendí. Pues muchas gracias. Mañana continuamos, si Dios quiere, con esta aventura de la Virgen en los Evangelios. De acuerdo. Les agradezco mucho, Rebeca, Margarita, Marta y Ever. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Gracias. Muchas gracias. Hasta Gracias a luego. ustedes. Nos vemos, si Dios quiere. Hasta luego, bendiciones. ¿Y usted qué piensa de la vacuna?